La odisea de nuestra especie abarca 300.000 vueltas al Sol y se extiende de polo a polo. No se necesita un mapa gigante ni una biblioteca infinita. Con 6 piezas curiosas se puede armar la narración completa. Porque estos objetos cuentan una historia que nos lleva hasta los orígenes más lejanos. El primero es un cráneo que transformó la manera en que entendemos cuándo y cómo apareció nuestra especie. Durante décadas, la respuesta parecía sencilla. Se pensaba que Homo sapiens había surgido hace unos 200.000 años en África Oriental. Sin embargo, nuevas investigaciones alteraron esa línea temporal de forma profunda. En la década de los 60, en una cueva apartada de Marruecos vinculada a una explotación minera, salió a la luz un fósil enigmático. Pronto, equipos de arqueólogos comenzaron a excavar el sitio y con el tiempo hallaron restos humanos de aspecto desconcertante. Este es un modelo del ejemplar conocido como Jebel Irhoud I, uno de los cráneos descubiertos en esa caverna. Resultaba tan difícil de clasificar porque mostraba una combinación inusual de rasgos. Un arco superciliar prominente, más parecido al de especies antiguas como los neandertales, pero con un rostro delicado y recogido bajo la caja craneana, rasgo que recuerda mucho a los humanos actuales. La pregunta era inevitable. ¿Cómo encajaba una mezcla tan extraña dentro del árbol evolutivo humano? Para algunos investigadores podía tratarse de un neandertal africano. Para otros, de una población aislada sin relación directa con nosotros. Las dataciones más precisas revelaron que este fósil tiene alrededor de 300.000 años de antigüedad y, sorprendentemente, pertenece a Homo sapiens. Esto empujó hacia atrás la edad reconocida de nuestra especie en casi 100.000 años. El hallazgo también obligó a reconsiderar la geografía de nuestros orígenes. Ya no se podía hablar únicamente de África Oriental. La evidencia apunta a un proceso más complejo, con distintos grupos distribuidos a lo largo y ancho del continente que contribuyeron al surgimiento de nuestra especie. El siguiente objeto no es realmente un objeto, sino una formación rocosa misteriosa que abre una ventana al despertar de la mente simbólica en los humanos. Si uno se cruzara con un Homo sapiens primitivo, quizá reconocería sus rasgos físicos como cercanos a los nuestros, pero la gran incógnita era su manera de pensar. En las colinas de Tsodilo, en Botsuana, existe una cueva que ofrece una pista intrigante. Las rocas allí se alinean, formando una silueta semejante al cuerpo y la cabeza de una serpiente. Aunque la forma general es producto de la naturaleza, los detalles no lo son. Se han contado más de 300 hendiduras hechas por manos humanas que en conjunto producen la apariencia de escamas. Esto sugiere que quienes habitaron esa cueva intentaron reforzar la semejanza con el reptil. Junto a las rocas se hallaron herramientas de piedra intencionalmente quemadas o quebradas. ¿Por qué fabricar un instrumento solo para destruirlo? Algunos arqueólogos proponen que se trataba de actos rituales, quizá una ofrenda simbólica. Este escenario apunta a un tipo de pensamiento abstracto, la capacidad de atribuir significado más allá de lo visible. El sitio está datado en unos 70.000 años, mucho antes de lo que se solía considerar para la aparición de estas conductas. Aunque no podemos saber con certeza cuáles eran sus creencias, es posible que sus aspiraciones fueran parecidas a las nuestras: salud, descendencia, alimento. Lo extraordinario es que aquella cueva revela los primeros indicios de un comportamiento que sigue marcando a la humanidad entera: la práctica de rituales. Desde celebraciones religiosas hasta cumpleaños o festivales modernos, nuestra especie ha estado inmersa en esas dinámicas desde tiempos inmemoriales, y en Botsuana se conserva una de las pruebas más antiguas de ello. El siguiente elemento no es un cráneo ni una roca tallada, sino un avance tecnológico que permitió a los humanos conquistar uno de los entornos más difíciles del planeta: la selva tropical. Ese ecosistema, cambiante, húmedo y lleno de depredadores, parecía un lugar imposible para unos primates de andar erguido y cuerpo blando como nosotros. Otras especies humanas lo evitaron, pero Homo sapiens lo enfrentó gracias a la adaptación de sus herramientas. Cuando hablamos de tecnología, lo primero que viene a la mente son armas como lanzas, arcos o flechas, y sin duda tuvieron un papel crucial. Sin embargo, en lo profundo de la selva de Sri Lanka se halló algo diferente: dientes de monos del dosel arbóreo
que habían sido tallados y modificados, quizá para perforar materiales como pieles de animales. Con ellos, los habitantes podían unir fibras vegetales y restos animales para confeccionar ropa, fabricar bolsas o levantar refugios. Cada innovación resultaba esencial en ese medio hostil. Las vestimentas protegían de enfermedades transmitidas por insectos. Los techos improvisados ofrecían resguardo contra lluvias torrenciales y las mochilas rudimentarias permitían transportar recursos a grandes distancias. Se puede imaginar a generaciones enteras reunidas, abuelos enseñando a los más jóvenes a perfeccionar las técnicas de tallado y uso, transmitiendo conocimientos que aseguraban la supervivencia. Este hallazgo muestra algo singular de nuestra especie: la capacidad no solo de crear herramientas, sino de transmitirlas, perfeccionarlas y con ellas abrir paso a territorios que parecían impenetrables. Ahora llegamos a unos fósiles que revelan lo estrecha que fue nuestra relación con otras especies humanas. La mayoría de las personas vivas hoy conservan alrededor de un 2% de ADN neandertal, lo que significa que en algún punto remoto de la genealogía, nuestros ancestros compartieron intimidad con ellos. A principios de los años 2000, en una cueva llamada Oase, en Rumanía, se descubrieron restos que a primera vista parecían de Homo sapiens, pero al examinarlos con detalle, surgieron rasgos enigmáticos, molares de gran tamaño y una frente que se inclinaba hacia atrás, características propias de los neandertales. Estas señales llevaron a los investigadores a plantear la posibilidad de un mestizaje, y gracias a los avances en la secuenciación de ADN antiguo, se confirmó que al menos uno de esos individuos era realmente un híbrido, tenía un ancestro neandertal apenas 4 a 6 generaciones atrás. Este legado genético es fascinante porque no solo nos habla de la vida privada de nuestros antepasados, sino también de la biología actual. El ADN heredado de los neandertales se asocia tanto con ventajas como con desventajas. Por un lado, con inmunidad reforzada y hasta con mayor fertilidad, y por otro, con predisposición a ciertas enfermedades o a una evolución más severa de dolencias modernas, como la COVID. Aunque los neandertales desaparecieron como especie, lo cierto es que, para bien o para mal, una parte de ellos continúa viva en cada uno de nosotros. Ahora pasamos a un arma prehistórica extraordinaria que permitió a los primeros humanos conquistar un continente completamente nuevo. Imagina ser parte de las primeras comunidades que llegaron a las Américas, una tierra donde ninguna otra especie humana había puesto un pie. Era un territorio intacto por la actividad de cazadores, poblado por criaturas colosales como mamuts, bisontes gigantes y mastodontes. Ante semejante panorama, nuestros antepasados fabricaron una herramienta clave, la punta de lanza Clovis. Estos artefactos, de unos 13.000 años de antigüedad, destacan por su perfección técnica: largos, delgados, afinándose hacia la punta, con filos agudos capaces de atravesar las gruesas pieles de animales enormes. Pero entre estas piezas también existe una variante intrigante, una punta tallada en cristal de cuarzo. Este material, bello y translúcido, resulta frágil y propenso a quebrarse, lo que sugiere que su función pudo haber sido ceremonial más que práctica. La hipótesis cobra fuerza con otro hallazgo notable: el entierro de un niño acompañado por cerca de un centenar de herramientas semejantes, lo que apunta a que esta tecnología no solo era vital para la caza, sino que también tenía un profundo significado cultural y simbólico. Finalmente, llegamos a un pequeño documento escrito que refleja la magnitud de la ambición humana. Resulta curioso pensar que la primera de las grandes pirámides de Giza, una de las obras más asombrosas de nuestra historia, se levantó en parte gracias a lo que podríamos llamar una especie de hoja de cálculo antigua. En la costa del Mar Rojo, arqueólogos hallaron fragmentos de un texto con más de 4.500 años de antigüedad. Se trata del Papiro de Merer, considerado el registro escrito más antiguo del mundo. Este diario, redactado durante el reinado del faraón Keops, describe el trabajo cotidiano de un inspector encargado de supervisar el transporte de piedra caliza y provisiones. Lejos de ser un relato épico, es un listado minucioso de tareas, con anotaciones tan prosaicas como Día 24. El inspector pasa la jornada transportando bloques y, sin embargo, ese mismo tipo de organización
fue lo que permitió movilizar a miles de personas y recursos para construir la pirámide más célebre de Egipto. Es irónico y a la vez revelador que uno de los testimonios escritos más antiguos de la humanidad sea, en esencia, un registro administrativo. Pero ese es precisamente su valor. Muestra cómo la escritura, aún en su forma más sencilla, dio a los seres humanos la capacidad de coordinarse a gran escala. Y quizá también nos reconforta pensar que las listas tediosas y los informes rutinarios no son un invento moderno, sino una práctica que nos ha acompañado desde los albores de la civilización. A lo largo de estos 6 objetos, hemos recorrido un arco inmenso, desde los primeros fósiles que cuestionaron nuestra antigüedad, hasta las herramientas que nos abrieron la selva, las lanzas que nos permitieron poblar nuevos continentes y los registros escritos que hicieron posible movilizar sociedades enteras. Cada pieza, por humilde que parezca, encierra una clave sobre quiénes somos. No somos únicamente el resultado de la biología, sino también de la imaginación, de los símbolos, de la técnica y de la capacidad de cooperar. Al contemplar estas huellas del pasado, entendemos que la historia de Homo sapiens no es solo una crónica de supervivencia, sino un relato de creatividad colectiva que aún seguimos escribiendo.